Desde los albores de la humanidad, la oración ha sido el recurso más natural, a la vez, el más incomprendido del alma humana. Se ora en templos y en el silencio del corazón, se ora por necesidad, por gratitud, por costumbre, por desesperación. Pero en la mayoría de los casos, se ora sin saber lo que se está haciendo. Y esa ignorancia ha convertido la oración en una súplica vacía, en un acto mecánico, en una esperanza frágil lanzada al viento, esperando tal vez que un Dios lejano escuche y conceda. Sin embargo, la oración verdadera no es petición, es alineación. No es súplica a un poder caprichoso, sino comunión con la ley viviente del universo. El acto de orar, cuando es comprendido desde su raíz espiritual y mental, es la más elevada forma de acción consciente. Es la afirmación del bien invisible, el reconocimiento de la presencia de Dios aquí y ahora, el ejercicio de la mente en sintonía con la mente divina. Y por eso, cuando se ora correctamente, los resultados no tardan en llegar. No como respuesta milagrosa a una petición emocional, sino como efecto natural de una causa mental y espiritual activada. Muchos creen que orar es hablar con Dios. Pero esto solo es cierto si comprendemos que Dios no está fuera, ni distante, ni separado de quien ora. Dios es la vida que sostiene la vida, el amor que da forma a todo, la inteligencia que permea cada célula, cada átomo, cada pensamiento. Por tanto, orar es entrar en contacto con esa realidad eterna, con ese campo de perfección que no necesita ser persuadido, sino aceptado. Y esa aceptación ocurre en la conciencia. No hay oración más poderosa que un cambio de conciencia. Cuando el pensamiento se eleva por encima de la apariencia, cuando el alma declara la verdad aunque la forma diga lo contrario, cuando la mente se alinea con lo eterno y no con lo transitorio, entonces se ha orado en espíritu. Y esa oración obra. Porque obedece la ley. La ley mental es clara. Todo pensamiento sostenido con fe y emoción se manifiesta. No porque lo deseemos, sino porque así fue establecido desde el principio. Dios no castiga ni premia según capricho, simplemente responde como principio viviente a la vibración que emitimos. Así como la electricidad no discrimina a quien la usa, la ley de la oración no distingue entre sabios o ignorantes, creyentes o escépticos. Actúa con fidelidad inquebrantable cuando es activada correctamente. El problema no es que Dios no escuche, sino que la mayoría de las personas ora desde la confusión, el miedo o el resentimiento. Y eso, en lugar de atraer la solución, sostiene el problema. Orar no es pensar en lo que falta, sino en la plenitud que ya es. No es hablar del problema, sino afirmar la verdad que lo trasciende. No es repetir frases como fórmulas vacías, sino llenar la mente de pensamientos luminosos, verdaderos, impregnados de la sustancia divina. Una oración no se mide por su longitud ni por la intensidad emocional con la que se grita al cielo, sino por la pureza del pensamiento y la claridad de la intención. Por eso, orar es una ciencia. Y como toda ciencia, tiene principios, leyes, métodos. No basta con tener buena intención. Hay que saber lo que se está haciendo. La oración científica no depende del lugar, de la postura, del lenguaje ni de la tradición. Depende únicamente de una cosa, del estado de conciencia desde el cual se emite. Una palabra verdadera, pronunciada desde la comprensión espiritual, es más poderosa que 1000 letanías recitadas mecánicamente. Una afirmación impregnada de fe y comprensión mental puede transformar la enfermedad en salud, el caos en orden, la angustia en paz. Y esto no es superstición. Es ley. Este libro es una exploración viva, clara y práctica del poder real de la oración. No para repetir lo que ya se ha dicho, sino para profundizar en la mecánica espiritual y mental de este acto sagrado. Aquí se revelarán principios que, si se aplican, cambiarán la forma en que te relacionas con Dios, contigo mismo y con el mundo. Cada capítulo es una llave. Una expansión de conciencia. Una guía para aplicar la oración como herramienta de transformación inmediata. No para esperar algo del cielo, sino para recordar que el cielo ya está en ti. Porque orar es despertar. Orar es aceptar. Orar es crear.
Y cuando aprendas a orar desde la verdad, verás cómo todo comienza a alinearse, a ordenarse, a fluir. No porque Dios haya cambiado, sino porque tú, finalmente, has recordado cómo se entra en su reino. Un puente entre el cielo y la conciencia, la ciencia de la oración. Por Emmett Fox. Publicado por Audiolibros Hispanos. Hemos notado que más del 90% que visita nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La oración científica, más allá de la súplica y la tradición. La mayoría de las personas, cuando piensan en oración, evocan imágenes de plegarias llenas de urgencia, de lamentos que se elevan con esperanza incierta, de súplicas que imploran compasión a un poder que parece lejano, a veces silencioso. Se cree que orar es rogar con suficiente fervor, con lágrimas o insistencia, hasta lograr, quizás, que la voluntad de Dios cambie. Pero esta visión, aunque extendida por siglos, es una distorsión de la verdad espiritual. Dios no necesita ser convencido, ni conmovido, ni persuadido. Dios es principio. Dios es ley. Dios es amor en acción perpetua. Por eso, la oración verdadera no tiene nada que ver con súplica, con costumbre ni con tradición mecánica. La oración científica es otra cosa, es el reconocimiento consciente de que el bien ya está dado, y que solo necesita ser aceptado en la mente para poder manifestarse en la forma. Es la comprensión de que el universo está sostenido por leyes inmutables, y que esas leyes responden al pensamiento, no al grito. Que lo que se sostiene mental y emocionalmente en alineación con la verdad se vuelve experiencia concreta. Orar científicamente es usar la mente como instrumento de creación, no de dependencia. No se trata de repetir palabras por costumbre, sino de declarar desde la comprensión. No se trata de informar a Dios de tus problemas, pues Dios ya conoce la verdad profunda de tu ser, sino de alinearte con su visión perfecta de ti. El principio espiritual es claro, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Y la oración es el acto supremo de pensamiento dirigido y elevado, sostenido con emoción auténtica, impregnado de certeza y de fe inteligente. Jesús, el gran maestro de la oración científica, jamás oró como los hombres de su época. No gritaba a los cielos, no usaba palabras complicadas, no se arrodillaba para rogar desde la angustia. Jesús afirmaba, declaraba, bendecía, daba gracias. Cuando oraba, lo hacía desde la certeza de que el bien ya estaba presente. Gracias te doy, Padre, porque me has oído, decía antes de que el milagro ocurriera. Esa es la actitud del orante científico, orar no para pedir, sino para dar gracias por lo que ya es en el plano espiritual. Porque la oración no es un puente entre un hombre necesitado y un Dios con reservas. Es la afirmación de la unidad indivisible entre el alma y su fuente. La oración científica parte de un principio esencial: Dios es bien absoluto, y ese bien es inagotable, universal y presente aquí y ahora. Dios no puede negar salud, paz, provisión o amor, porque Dios es esas cosas en su esencia más pura. Lo que impide que ese bien se manifieste no es la falta en Dios, sino la obstrucción en la conciencia humana. Y orar, entonces, es despejar la conciencia, es restaurar la visión clara, es entrar en sintonía con lo que ya es perfecto. No se ora para cambiar la mente de Dios. Se ora para cambiar la propia mente. Y ese cambio es tan profundo que modifica la energía personal, altera la vibración mental y reorganiza las condiciones externas en sintonía con el nuevo estado interior. Esa es la verdadera oración, un acto creador. Un acto de creación con la mente divina. Ahora bien, si orar es crear, entonces la oración debe estar acompañada de elementos esenciales: claridad, intención, sentimiento, fe y comprensión. Una oración lanzada desde la duda no da fruto. Una afirmación dicha sin convicción no tiene raíz. Una palabra dicha con miedo no produce milagro. Por eso, antes de orar científicamente,
Es necesario entrar en calma, recordar quién eres, a quién te estás alineando y qué verdad estás declarando. Dios no te responderá porque ruegues con lágrimas. Te responderá, y de hecho, ya lo ha hecho, cuando pienses como Él piensa. Cuando declares el bien como hecho consumado. Cuando reconozcas en lo invisible lo que deseas ver en lo visible. Cuando reemplaces la súplica por el reconocimiento y el lamento por la gratitud. Cuando, en lugar de contarle a Dios tus problemas, le declares a tus problemas la presencia de Dios. La oración científica no es arrogancia, es humildad espiritual. Es decir, yo no sé cómo resolver esto, pero sé que Dios ya ha resuelto todas las cosas. Por eso, me aquieto, reconozco, afirmo y confío. Y entonces, las formas cambian. No por magia, sino por ley. Porque el universo responde al orden mental, y el orden mental nace de una conciencia que sabe que está unida a la fuente. Este es el comienzo de la verdadera oración. Este es el inicio del camino de la ciencia espiritual. Y desde aquí, toda transformación es posible. Porque cuando dejas de orar como quien pide y comienzas a orar como quien sabe, el reino comienza a manifestarse. Capítulo 2. Dios ya ha dado el principio eterno detrás de la verdadera oración. Si deseas comprender por qué tantas oraciones parecen no recibir respuesta, debes comenzar por entender una verdad tan simple como poderosa: Dios ya ha dado todo lo que el alma humana pueda desear legítimamente: paz, salud, provisión, libertad, amor, propósito, expansión, ya ha sido creado en la mente divina desde antes de que se formulara la petición. La oración no tiene como fin hacer que Dios hará algo. El propósito de la oración es alinear la conciencia individual con lo que ya es, con lo que ya ha sido dado eternamente en el plano espiritual. Nada puede agregarse a Dios. Nada puede serle exigido. Porque la totalidad del bien ya está completa, disponible y operando como ley perfecta. Cuando se ora creyendo que Dios aún no ha dado, se ora desde una premisa falsa, y esa premisa genera confusión y frustración. Si piensas que debes convencer a Dios de ayudarte, o suplicar su atención, o cumplir ciertos requisitos para merecer una respuesta, entonces tu oración está bloqueada desde el principio. Porque estás partiendo de la idea de separación, tú por un lado, Dios por otro. Pero el Espíritu no está separado de ti. No se encuentra en un plano distante esperando condiciones. El Espíritu es la sustancia de tu vida misma. Y si estás hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces tu bien está tan cerca de ti como lo está tu respiración. Dios no está por darte. Dios ya te ha dado. Jesús, en su infinita sabiduría, no enseñó a pedir como mendigos. Enseñó a declarar como hijos. Dijo: todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Pero no dijo que vendría como resultado del pedido en sí. Dijo que vendría como resultado de la fe de que ya ha sido recibido. Porque la fe no es una emoción vacía. Es una certeza basada en la naturaleza inmutable de Dios. Y esa naturaleza es amor absoluto, inteligencia perfecta y provisión infinita. Si supieras, en lo más profundo de tu ser, que todo lo que necesitas ya ha sido entregado, tu oración sería muy distinta. Ya no clamarías. Ya no suplicarías. Ya no repetirías fórmulas esperando respuestas mágicas. Simplemente te aquietarías, cerrarías los ojos del cuerpo, abrirías los ojos del alma, y afirmarías en silencio: Padre, gracias, porque ya lo has dado. Abro mi mente y mi corazón para recibir lo que ya es mío por derecho divino. Este cambio de postura interior lo transforma todo. Porque la oración no funciona por el esfuerzo con que se dice, sino por el nivel de conciencia desde el cual se emite. Y cuando el alma ora sabiendo que el bien ya ha sido dado, entra en una vibración de aceptación. Y aceptar es el acto que permite que lo invisible se vuelva visible. Imagina un río caudaloso que fluye con fuerza y abundancia. Ese río es la vida de Dios fluyendo hacia ti sin cesar. ¿Necesitas pedirle al río que fluya? No.
Solo necesitas quitar las piedras de la mente que bloquean su paso. Las piedras de la duda, del miedo, de la creencia en la carencia, del pensamiento de culpa o indignidad. Cuando esas piedras son removidas mediante una conciencia clara, el río fluye sin impedimento. Y eso es orar verdaderamente, quitar los bloqueos y permitir que el bien fluya. La oración científica se basa en esta comprensión. El bien que buscas ya está presente en su forma espiritual. La salud ya existe como idea perfecta. La provisión ya existe como principio de abundancia. La paz ya existe como cualidad del espíritu. Lo que haces al orar no es fabricar esas cosas, sino alinearte con ellas, permitir que desciendan del plano invisible al visible mediante tu conciencia receptiva. Por eso, toda oración eficaz comienza con gratitud. Porque solo quien sabe que ya ha recibido puede agradecer con sinceridad. Y esa gratitud no es un formalismo, es el lenguaje vibratorio de la fe. Cuando das gracias antes de ver, estás declarando que la manifestación es segura, porque la causa ya está dada. Y esa certeza acelera el proceso, abre los canales, disuelve las resistencias. No digas, Dios, dame. Di, gracias, Dios, porque ya está hecho. No digas, por favor, ayúdame. Di, tú eres mi ayuda constante, y tu bien fluye ahora hacia mí. No digas, estoy esperando una señal. Di, la sabiduría divina ya guía mis pasos, y yo escucho con claridad. Este lenguaje no es autoengaño. Es activación de la ley. Es expresión de una mente que ha recordado la verdad. Dios no necesita ser persuadido. Dios solo necesita ser reconocido. Y cuando se lo reconoce como fuente, como vida, como totalidad, la oración deja de ser lucha y se vuelve comunión. Deja de ser espera y se vuelve realización. Deja de ser esperanza incierta y se vuelve certeza vibrante. Porque el alma sabe, sin sombra de duda, que Dios ya ha dado. Y eso basta. Y eso obra. Y eso es oración verdadera. Capítulo 3. ¿Cómo funciona la oración? Ley mental, vibración y causa espiritual. Comprender cómo funciona la oración es tan esencial como comprender cómo funciona la semilla en la tierra. Nadie plantaría un grano y lo vigilaría con sospecha, dudando a cada instante si dará fruto o no. Se sabe, por experiencia y por confianza en la ley natural, que si la semilla es buena, si el suelo es fértil, si hay agua y sol, el crecimiento es inevitable. De la misma manera opera la oración. No es un acto místico al azar, sino una siembra consciente en el terreno invisible de la mente. Y ese terreno, si es preparado correctamente, responde con precisión matemática. La oración funciona por ley. Por eso se la llama oración científica. Porque activa principios exactos que operan de forma constante, independientemente de las circunstancias personales. Así como el fuego quema sin importar quién lo toque, la oración eficaz produce resultados cuando se activa correctamente, sin importar quién la pronuncie. Dios no responde a nombres, géneros, credos ni rituales. Responde a la vibración. Todo pensamiento que sostienes, cada palabra que afirmas, cada emoción que respaldas con intensidad, emite una vibración. Esa vibración se convierte en una causa. Y toda causa produce un efecto. No es castigo, no es premio, es ley. La mente es el instrumento mediante el cual se origina esa vibración. Y por tanto, la mente debe ser dirigida, purificada, entrenada para orar correctamente. No se trata de repetir frases con los labios mientras en lo profundo del ser hay duda, miedo o contradicción. La oración debe ser un acto unificado, pensamiento claro, sentimiento profundo, palabra precisa. Cuando estos tres elementos se alinean, la vibración que se emite es pura, fuerte, irresistible. La oración es, en su esencia, la creación de una imagen mental vibratoria que debe manifestarse en el mundo visible. No hay oración verdadera sin imagen. Por eso, cuando afirmas algo,
debes verlo internamente como ya realizado. Debes sentirlo como ya poseído. Debes pensar como quien ya lo tiene. Y así, la causa espiritual se establece. Una vez establecida, el resultado es cuestión de tiempo, no de posibilidad. No importa lo que parezcan decir las condiciones externas. Estas condiciones son simplemente el efecto acumulado de pensamientos pasados. Lo que ves ahora en tu vida no es lo que piensas hoy, sino lo que pensaste, creíste y sentiste anteriormente. Por tanto, si deseas cambiar lo que ves, debes cambiar lo que siembras ahora. Y esa siembra se realiza por medio de la oración. Una oración que no busca cambiar al mundo, sino crear una nueva causa que lo transforme desde su raíz. La ley mental establece que el pensamiento sostenido con intensidad emocional tiene poder creador. Esa es la razón por la que muchas oraciones no funcionan, se formulan desde la ansiedad, desde el miedo, desde la desesperación. Y la vibración dominante en esas emociones anula el efecto de las palabras. No basta con decir, estoy en paz. Si el corazón late con angustia, si la mente está en guerra consigo misma, la vibración no corresponde al contenido verbal, y la ley responde a la vibración, no a la frase. Por eso, el orante consciente trabaja primero en ordenar su interior. Aquieta la mente. Centra su atención. Declara la verdad con sinceridad. Y siente que ya es. Solo entonces, la oración comienza a obrar. La causa espiritual es el nivel más alto del pensamiento. Es cuando la mente no solo imagina o desea, sino que reconoce lo real por encima de lo aparente. Ese nivel de oración trasciende la petición y entra en el reconocimiento. Ya no dices, por favor, que venga. Dices, gracias, porque ya es. Y esa declaración no es teatro ni ilusión, es una afirmación respaldada por la ley, sostenida por la vibración correcta, guiada por el alma que sabe quién es y qué es lo real. Así como el arquitecto no construye una casa sin planos, el orante no puede crear una realidad sin una imagen clara. La oración científica es el plano mental. La vibración emocional es el permiso energético. Y la ley espiritual es la fuerza que organiza los elementos del universo para traer esa visión a la forma. Todo esto sucede constantemente. La única diferencia es que la mayoría ora inconscientemente, sin saber que está orando. Piensa negativamente, siente con temor, habla con queja, y luego se pregunta por qué la vida no cambia. Pero el orante despierto sabe lo que hace. Cada palabra es semilla. Cada imagen, una orden. Cada emoción, una llave. Y con esa conciencia, construye su realidad desde el alma. La oración no es una excepción. Es la forma más elevada de crear en armonía con la ley divina. Y cuando se entiende cómo funciona, ya no hay necesidad de duda ni de lucha. Solo queda la práctica constante, amorosa, firme, clara. Porque orar no es algo que se hace a veces. Es una forma de vivir. Y quien vive orando así, vive en la causa, no en el efecto. Vive como canal del bien, no como víctima de las condiciones. Vive en la certeza, no en la espera. Vive sabiendo que la ley obra. Y que toda verdadera oración, pronunciada desde el alma, ya ha sido respondida en espíritu. Solo resta permitir que se exprese en la forma. Capítulo 4. Orar es afirmar el pensamiento como semilla de toda manifestación. La mayoría de las personas aún piensa que orar es hablar con Dios como quien conversa con un juez severo o un benefactor distraído. Se acercan con temor o con desesperación y vierten una serie de palabras en busca de consuelo, solución o milagro. Pero cuando comprendemos la verdadera naturaleza de la oración, descubrimos que orar no es repetir súplicas, es afirmar. Afirmar no significa inventar ni forzar. Afirmar es reconocer con claridad y convicción una verdad espiritual, aunque no se vea aún en el plano externo. Y esta afirmación, si es sostenida con fe, con sentimiento y con comprensión, se vuelve semilla de manifestación inevitable. Todo comienza con el pensamiento.
El pensamiento es la sustancia primordial con la que se moldea la experiencia. Y el pensamiento afirmativo, enfocado, sostenido en la verdad y no en la apariencia, es la oración más poderosa que se puede pronunciar. Por eso orar es afirmar la realidad espiritual por encima de la apariencia material, declarar lo invisible como ya presente, sembrar en la mente la imagen de lo perfecto, para que el universo comience a organizarse en torno a ella. Jesús jamás enseñó una oración basada en la negación de la realidad espiritual. Nunca dijo, Señor, ten piedad de este miserable. No. Dijo, levántate y anda. Sé limpio. Vuestra fe os ha salvado. Cada una de sus palabras era una afirmación de vida, de salud, de poder. No porque ignorara las condiciones externas, sino porque sabía que la verdad tenía autoridad sobre la apariencia. Y eso es lo que debemos imitar. No se trata de luchar contra lo que vemos, sino de sostener en la mente lo que verdaderamente es, hasta que se exprese en lo visible. Cada pensamiento afirmativo es una semilla lanzada al campo creativo del universo. Y así como nadie siembra un rosal esperando espinos, nadie puede sembrar pensamientos de plenitud y recibir escasez, pensamientos de salud y recibir enfermedad, pensamientos de armonía y cosechar caos. El universo no responde a las palabras sueltas, responde a las vibraciones coherentes. Y esa vibración se origina lo que afirmas habitualmente en tu mente, en lo que sostienes con tu atención, en lo que cultivas con tus emociones. Por eso, la oración no es un momento, es una manera de pensar. No se trata de decir soy próspero una vez al día y pasar el resto del tiempo pensando en la falta. No se trata de declarar estoy sano mientras se habla con otros de síntomas y de temor. No se trata de afirmar estoy en paz y luego enredarse en juicios, conflictos y preocupación. La afirmación debe ser sostenida con fidelidad interior. No es el volumen de las palabras lo que determina su poder, sino la claridad del pensamiento que la respalda. Orar es afirmar la verdad de Dios acerca de ti. Y esa verdad es que eres hijo del Altísimo, imagen viva del amor, extensión de la mente divina, templo del Espíritu Santo. Esa verdad es que ya estás completo, ya estás provisto, ya estás sano en lo esencial, ya eres libre. Y al afirmar esa verdad, no estás inventando algo, estás recordando lo que siempre ha sido. Estás declarando lo invisible como más real que lo visible. Y esa declaración, repetida con devoción y comprensión, tiene el poder de reordenar toda circunstancia externa. No se afirma para convencer a Dios, sino para convencer a la propia conciencia. No se afirma para que algo ocurra allá afuera, sino para que algo despierte aquí adentro. La afirmación espiritual es el acto de plantar, nutrir y cosechar el bien eterno de Dios en la tierra de la mente. Y esa tierra debe estar libre de contradicción. No puedes afirmar una cosa y temer lo opuesto. No puedes declarar la verdad y luego correr a consultar la mentira. Tu fe debe volverse estable, tranquila, confiada, como el sembrador que sabe que la cosecha vendrá. Este es el verdadero poder de la oración afirmativa. No está en la repetición, sino en la constancia. No está en la urgencia, sino en la serenidad. No está en el número de palabras, sino en la caridad de la conciencia que las pronuncia. Y esa conciencia se construye día a día, pensamiento a pensamiento, elección a elección. Cuando aprendes a pensar como Dios piensa, a hablar como Dios hablaría, a mirar tu vida como Dios la mira, la oración se convierte en un estado permanente del alma. Ya no necesitas arrodillarte para sentirte escuchado. Ya no necesitas esperar una señal para saber que estás guiado. Tú mismo te conviertes en la respuesta. Porque cuando oras afirmando la verdad, cuando siembras pensamientos puros y los riegas con fe, cuando sostienes en tu corazón la imagen de lo divino, Dios obra a través de ti. Y entonces, tu palabra ya no es solo palabra humana. Es semilla viva. Es causa activa. Es poder de creación en marcha. Así funciona la oración. Y así comienza la verdadera transformación. No pidiendo. Afirmando.
no esperando. Siendo, porque cuando oras desde la verdad, ya estás sembrando la gloria de Dios en el jardín de tu mundo. Capítulo 5. El poder de la palabra, porque todo lo que declara se cumple. En el principio fue el Verbo. Esta no es una metáfora poética. Es una afirmación exacta del funcionamiento del universo. El Verbo, la palabra, es el principio creador en acción. Y ese Verbo, cuando es comprendido espiritualmente, no es solo un sonido. Es una declaración vibratoria cargada de intención, fe y dirección. Cada palabra que pronuncias es una orden al universo. Cada afirmación que sostienes con convicción da forma al molde invisible de tu experiencia. Y por eso, todo lo que declaras se cumple. No porque la palabra tenga poder en sí misma, sino porque la conciencia que la respalda es la fuerza que activa la ley. Dios crea por la palabra. No con las manos, no con herramientas, sino con el poder del pensamiento pronunciado con intención pura. Sea la luz, y la luz fue. Esa es la naturaleza del espíritu, declarar lo invisible y hacerlo visible. Y si estás hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces tu palabra también crea. No al nivel arbitrario de la fantasía, sino al nivel exacto de tu vibración interior. Lo que piensas profundamente, lo que sientes intensamente, y lo que pronuncias desde esa profundidad y esa intensidad, se convierte en forma. Las Escrituras lo dicen de muchas maneras. De la abundancia del corazón habla la boca. Con tus palabras serás justificado, y con tus palabras serás condenado. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Estas no son advertencias místicas. Son descripciones claras de cómo la palabra moldea la realidad. Cuando oras, no estás lanzando sonidos al aire, estás declarando causas. Estás formando moldes mentales que atraerán, por ley, las circunstancias equivalentes. Si declaras con temor, estás sembrando temor. Si declaras con duda, estás sosteniendo contradicción. Si declaras con firmeza espiritual, estás afirmando la presencia de Dios en lo que ves, y esa presencia transforma todo. La palabra no es solo audible. También se expresa en los pensamientos repetitivos, en los juicios silenciosos, en los decretos internos que emites sin darte cuenta. Cuando dices, esto siempre me sale mal, estás orando. Cuando dices, nunca hay suficiente, estás orando. Cuando repites, no puedo más, estás orando. Y esa oración, sostenida con fuerza emocional, se manifiesta. No porque Dios lo quiera así, sino porque la ley responde a la vibración que tú generas. Pero cuando comienzas a elegir tus palabras con conciencia, cuando dejas de hablar desde la costumbre y comienzas a declarar desde el alma, todo cambia. Una afirmación como Dios en mí es salud perfecta ahora no es una frase bonita. Es una clave vibratoria que alinea tu conciencia con la energía de la plenitud. Cuando dices, estoy en paz porque la mente divina guía mis pasos, no estás escapando de la realidad. Estás creando una nueva realidad. Las palabras tienen dirección. Van hacia aquello que nombran y lo impregnan con tu energía. Si bendices una situación, la elevas. Si maldices a alguien, te atas a su vibración más baja. Si agradeces, abres puertas. Si te quejas, las cierras. Tú decides. El universo está vivo, sensible, receptivo. Es un campo de energía moldeable que responde a tu palabra como un eco obediente. Lo que pronuncias con emoción, vuelve a ti multiplicado. Por eso, la oración científica es un ejercicio sagrado de selección verbal. No por superstición, sino por ley. Hablas solo lo que deseas ver manifestado. Declaras solo lo que afirme la verdad espiritual. Decretas solo aquello que esté en armonía con el bien universal. Y si no puedes hacerlo con certeza todavía, guarda silencio. Porque el silencio, cuando es consciente, es también oración en potencia. Jesús no hablaba al azar. Cada palabra suya era semilla. Cada frase, una acción espiritual.
Cuando dijo, Lázaro, ven fuera, no hizo un intento. Emitió una orden con autoridad espiritual. Y esa autoridad no provenía de su humanidad, sino de su unidad con la fuente. Esa misma unidad te habita. Y cuando oras desde ella, tu palabra también resucita lo dormido, restaura lo perdido, redirige lo desordenado. Orar es hablar como Dios habla. Es usar la palabra no para describir la apariencia, sino para declarar la verdad. Es decir, soy en lugar de quiero. Es afirmar es en lugar de tal vez. Es sostener gracias que en lugar de por favor. Porque en el reino de la verdad, todo ya está dado. Solo falta quien lo declare con fe, lo afirme con amor, lo sostenga con confianza. Esta es la función sagrada de tu palabra. No es una herramienta cualquiera. Es el pincel con el que pintas tu mundo. Úsala como lo haría el Espíritu. Con belleza, con propósito, con poder. Y verás que lo que hoy parece imposible, mañana será testimonio vivo de tu oración hecha carne. Porque todo lo que declaras, si lo haces desde la verdad, se cumple. Capítulo 6. Sentimiento y vibración, la energía invisible que activa la ley. El universo no responde únicamente a lo que piensas o dices. Responde a lo que sientes con intensidad y sostienes con convicción. La ley mental es precisa, pero es el sentimiento el que le imprime vida. Sin sentimiento, la oración es como una semilla sin agua. Puedes repetir las afirmaciones más elevadas, pero si en el fondo de tu ser hay miedo, duda o contradicción, la vibración que emites no corresponde a la palabra que pronuncias, y es esa vibración la que determina el resultado. Todo en la creación vibra. Todo es energía en movimiento. Y esa energía tiene un tono, una frecuencia, una carga. El pensamiento es forma, pero el sentimiento es energía. Y cuando ambas cosas se unifican en una misma dirección, se produce lo que se llama oración efectiva. Una afirmación clara, sostenida por una vibración emocional coherente. Jesús no oraba solo con ideas, oraba desde el corazón. Cada vez que pronunciaba una palabra de sanación o multiplicación, lo hacía desde una conciencia de unidad absoluta con Dios, y esa conciencia estaba impregnada de certeza, de paz, de amor activo. No había en él contradicción. Su palabra era pura, su intención elevada, su sentimiento firme. Por eso, lo que declaraba se cumplía. Para que la oración funcione como ley viviente, debe sentirse como verdadera. Y esto no se logra forzando emoción, sino aquietando el ruido mental para permitir que el alma sienta lo que ya sabe. Cuando afirmas Dios es mi provisión perfecta ahora, debes sentir la tranquilidad de quien ya ha recibido. Cuando declaras estoy en salud divina, debes sentir el alivio, la gratitud y la paz que acompañan esa realidad. El sentimiento debe preceder la manifestación, no al revés. Porque es el sentimiento el que activa el campo invisible de la ley. Esta es la razón por la que muchas personas oran sin resultados visibles. Dicen confío, pero dentro de sí se sienten tensas. Dicen sé que es posible, pero vibran en frustración. Dicen gracias, pero lo hacen desde la expectativa ansiosa de que algo cambie. La ley no responde al contenido verbal, sino a la vibración interna. Y esa vibración no se puede fingir. Debe nacer de una conciencia transformada. Entonces, ¿cómo se cultiva un sentimiento correcto? Primero, aquietando la mente. La oración efectiva no brota de la prisa ni del caos. Detente. Respira. Recuerda la verdad. Recuerda que Dios ya ha dado, que el bien ya está disponible, que todo está operando bajo un orden perfecto aunque tus sentidos aún no lo perciban. Y desde ese reconocimiento, deja que surja el sentimiento. No lo fabriques, reconócelo. El amor, la paz, la seguridad, el gozo. Todo eso ya está en ti, esperando ser recordado. Una oración dicha sin emociones débil. Una afirmación mental sin carga energética es como un decreto escrito en el viento. Pero una palabra sencilla,
pronunciada con fe profunda y sentimiento verdadero, tiene poder para mover montañas. Porque el universo es sensible al corazón. Y el corazón que vibra en armonía con la verdad emite una frecuencia que transforma la materia. Por eso, no te preocupes tanto por encontrar la frase exacta. Preocúpate por encontrar la vibración adecuada. No repitas palabras esperando que ellas harán el trabajo. Haz tú el trabajo interior de elevar tu estado emocional y luego deja que las palabras lo reflejen. Haz silencio. Siente la paz. Declara desde ahí. Y esa vibración se volverá causa. Y esa causa se volverá forma. No hay oración sin vibración. Y no hay vibración más poderosa que la del amor. Ama tu oración. Ama la verdad que afirmas. Ama la posibilidad de vivir en plenitud. Y esa vibración abrirá canales, removerá obstáculos, corregirá caminos. No porque fuerces la realidad, sino porque la alineas con lo eterno. Cuando Jesús decía, todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, hablaba de sentimiento. Creer es sentir como verdadero. Creer es vibrar en la realidad que se desea, antes de verla. Y esa vibración convoca las formas adecuadas. Tú eres emisor constante. Tu palabra es forma. Tu sentimiento, energía. Tu oración, creación. Y cuando estas tres cosas se alinean, pensamiento, palabra, emoción, la ley responde. El universo obedece. Y el espíritu se manifiesta. Capítulo 7. Visualizar en espíritu, ver con los ojos del alma para crear lo invisible. Antes de que algo se manifieste en el plano visible, debe ser visto con los ojos del alma. Nada existe en el mundo externo que no haya sido concebido primero como una imagen en la conciencia. Esta es una de las grandes verdades espirituales que el Maestro Jesús entendía y utilizaba con naturalidad. La visión precede a la manifestación. El error de muchos es orar sin ver, es declarar sin imaginar, es afirmar sin sostener internamente la imagen de lo que desean manifestar. Pero la oración sin visión es como encender una lámpara sin aceite. La luz no aparecerá. Visualizar no es soñar despierto ni fantasear sin dirección. Visualizar en espíritu es elevar la mente por encima de la apariencia y contemplar, desde la fe, la perfección ya realizada en el plano espiritual. Es ver como Dios ve, sin limitación, sin duda, sin fragmentación. Es mirar con los ojos internos, los ojos de la comprensión, y sostener con firmeza la imagen viva del bien que ya es, aunque aún no se exprese en la forma. El alma que sabe ver en espíritu, comienza a vivir en el reino antes de que el reino se haga visible. Jesús dijo, los ojos son la lámpara del cuerpo. Y esa lámpara no es la vista física, sino la visión interior. Cuando esa visión está clara, el cuerpo, y toda tu experiencia, se llena de luz. Pero si está oscurecida por el miedo, por la duda o por las imágenes del pasado, la manifestación se retrasa, se distorsiona o se bloquea. Por eso la oración debe ir acompañada de visión. No basta con decir, soy próspero. Debes verte caminando en plenitud, sintiendo la libertad del que sabe que nada le falta. No basta con decir, estoy sano. Debes visualizarte fuerte, vital, en armonía perfecta. No basta con decir, estoy en paz. Debes ver esa paz envolviendo cada aspecto de tu vida, como una brisa suave que nada puede perturbar. La mente trabaja con imágenes. El subconsciente responde a imágenes. La ley mental se activa a través de imágenes. Por eso, toda oración verdadera debe contener una imagen clara, nítida, sostenida con amor y con certeza. Y esa imagen, si es nutrida con persistencia, comienza a atraer, reorganizar y transformar las condiciones externas de forma natural, sin lucha, sin forzar. La imagen es el molde. La vibración es el imán. La palabra es la activación. Y la fe, la llama que lo enciende todo. Pero hay una gran diferencia entre visualizar con la mente carnal y visualizar en espíritu.
La mente carnal imagina desde el deseo y la carencia. Ve desde la urgencia. Espera que la imagen venga a tapar el vacío. La visualización espiritual, en cambio, no nace del vacío sino de la plenitud. No busca completar lo que falta, sino expresar lo que ya es. Es un acto de reconocimiento, no de escape. Es una contemplación de lo eterno, no una fabricación mental. Y por eso tiene poder. Porque ve desde la verdad. Visualizar en espíritu es orar con los ojos cerrados al mundo y abiertos al alma. Es ver al ser amado como ya sanado. Es ver al hogar como ya en paz. Es ver la cuenta llena, el cuerpo en equilibrio, el proyecto cumplido, el corazón expandido, no como un deseo, sino como una realidad espiritual a punto de descender. Y cuanto más se sostiene esa imagen, sin ansiedad, sin apego, sin duda, más rápidamente se densifica. Porque todo lo que es sostenido en espíritu debe tomar forma. Esa es la ley. Esa es la promesa. Esa es la función del alma despierta. No necesitas ver todos los detalles. Solo necesitas ver lo esencial. Sentir la sensación de cumplimiento. Habitar la imagen como quien ya la vive. No basta con construirla como un cuadro en la mente, hay que entrar en ella, hay que moverse en su atmósfera, hay que respirar dentro de esa visión. Y luego, soltar. No porque se olvide, sino porque se ha entregado al espíritu para que la complete. Porque tu tarea es ver. La tarea de la ley es manifestar. Entrena tus ojos internos. Acalla la mente y deja que el alma muestre lo que es real. Permanece en esa visión unos minutos cada día, sin tensión, sin urgencia, sin expectativa forzada. Hazlo como un acto de amor, como una forma de adoración, como un ejercicio de unidad con el bien eterno. Y entonces, la oración dejará de ser una súplica, y se volverá una manifestación silenciosa. Recuerda siempre. El mundo visible es sombra del mundo invisible. Y quien aprende a ver con los ojos del alma, aprende también a crear sin esfuerzo. Porque lo que ve en espíritu, pronto verá en forma. Capítulo 8. Cómo eliminar la duda, fe inteligente, no fe ciega. Nada obstaculiza más el poder de la oración que la duda. Puede parecer inofensiva, incluso lógica a los ojos del mundo, pero en el campo espiritual, la duda es veneno lento y persistente que corroe la raíz de toda manifestación. No importa cuán fervientemente se ore, si en lo profundo hay vacilación, si se alterna entre la certeza y el temor, entre el sí y el pero, entre la confianza y la sospecha, entonces la ley queda en suspenso. No porque castigue, sino porque no puede operar en un campo dividido. La fe que activa la oración verdadera no es ciega. No es un salto en la oscuridad, ni un intento desesperado de creer por encima de la lógica. La fe espiritual es inteligente, lúcida, serena. Es la certeza que brota no de ignorar la razón, sino de colocarla en su lugar adecuado, bajo la autoridad de una comprensión superior. Jesús jamás pidió fe ciega. Dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. No dijo, conforme a vuestra emoción o a vuestro esfuerzo. Dijo fe. Y esa fe es visión interior. Es conocer la ley y confiar en su operación. Es saber que si algo se afirma con claridad, se sostiene con sentimiento y se visualiza con certeza, entonces debe manifestarse. No porque se tenga suerte, sino porque se ha sembrado una causa exacta. Pero ¿cómo eliminar la duda? Primero, comprendiéndola. La duda nace cuando el alma no está aún convencida de su unidad con Dios. Nace cuando la mente cree que hay una distancia entre lo que es y lo que podría ser. Nace cuando se confunde la apariencia con la realidad. Por eso, la duda se disuelve con comprensión espiritual. No luches contra ella. No la escondas. No finzas que no existe. Obsérvala. Ilumínala. Llévala ante la verdad. La verdad es que Dios ya ha dado. La verdad es que la ley responde con precisión.
La verdad es que el bien ya existe en su forma espiritual. La verdad es que el espíritu en ti tiene autoridad sobre toda apariencia. Cuando el alma medita en estas verdades, no necesita forzar la fe. La fe brota como luz natural. La duda también se desvanece con práctica. Cada vez que afirmas una verdad espiritual y ves su efecto, por pequeño que sea, la fe se fortalece. Es como un músculo que responde al uso consciente. Confía primero en cosas sencillas, una cita perfecta, una conversación armoniosa, una solución inesperada. Afirma, visualiza, siente y observa. Cada vez que la ley se cumpla, y se cumplirá, tendrás una nueva base sobre la cual construir mayor certeza. Y esa certeza será sólida, no emocional, clara, no fanática, profunda, no frágil. La duda también se elimina cuando se comprende que el tiempo no contradice la ley. Muchos dudan porque no ven resultados inmediatos. Pero la ley espiritual no está atada al reloj. Opera en el tiempo perfecto, aquel en el cual la conciencia está preparada para recibir. Cuando oras y no ves resultado aún, no digas, no funciona. Di, la ley está obrando ahora, en silencio, en lo invisible, y mi bien viene hacia mí en el momento exacto. Y esa afirmación disipará la sombra de la duda. No necesitas tener fe en ti mismo como persona limitada. Necesitas tener fe en la presencia que obra a través de ti. No necesitas confiar en tus fuerzas humanas, ni en tu habilidad de convencer al universo. Solo necesitas saber que estás alineado con la verdad, y que la verdad tiene el poder de cumplirse a sí misma. Tu tarea no es hacer que algo suceda. Tu tarea es mantener la conciencia en armonía con la ley. Y la ley hace lo demás. Si aún así la duda aparece, no te condenes. Recuerda que incluso los discípulos más cercanos a Jesús dudaron. Y sin embargo, el Maestro no los rechazó. Los corrigió, los elevó, los amó. Haz tú lo mismo contigo. Cuando la duda surja, no la alimentes. No la reprimas con temor, pero tampoco la honres como si fuera verdad. Mírala con compasión y di: no te necesito. Sé en quién he creído. Sé que la ley responde. Sé que el bien ya está dado. Y permanezco en esa certeza, aunque mis sentidos digan lo contrario. La fe no es ausencia total de duda, es permanecer firme aun cuando la duda susurre. Y esa firmeza, repetida día tras día, acalla toda voz falsa y abre el canal para que lo invisible se manifieste. Recuerda, la duda es niebla. La fe es sol. Y ninguna niebla puede resistir la luz por siempre. Sostén tu visión. Afirma la verdad. Siente el bien ya realizado. Y la duda, sin alimento, se disolverá como sombra al amanecer. Capítulo 9. La oración silenciosa, cuando el alma habla sin palabras. Hay un punto en el camino espiritual en el que las palabras se vuelven innecesarias. No porque pierdan su valor, sino porque el alma ha aprendido a comunicarse directamente con Dios desde un lugar más profundo, más puro, más íntimo. Ese lugar es el silencio. Y esa forma de comunión se llama oración silenciosa. La oración silenciosa no es ausencia de oración. Es oración en su forma más elevada. Es la vibración de una conciencia que ya no necesita decir nada, porque sabe que ya está unida a la fuente. Es el estado de quietud interior donde no se pide, no se afirma, no se explica, simplemente se es. Se está en la presencia. Se respira en la verdad. Se permanece en la luz sin buscar nada más que estar en ella. En este estado, la mente se aquieta y el corazón toma la palabra, sin sonidos. No hay frases. No hay fórmulas. Solo hay una sensación de humildad tan absoluta, tan real, tan viva, que todo lo demás se desvanece. Y desde ese lugar, todo puede ocurrir. Jesús lo practicaba. Se retiraba al monte, al desierto, al huerto. Y allí, en soledad, sin discursos, sin testigos, entraba en ese espacio de pura comunión.
no porque necesitara que Dios le hablara, sino porque él sabía escuchar en el silencio. Y en ese escuchar, la dirección llegaba. La fuerza se renovaba. El alma se alzaba. No hay mayor oración que el silencio habitado por la fe. La oración silenciosa no requiere postura específica ni lugar sagrado. Puede ocurrir en medio del bullicio de la ciudad o en la noche tranquila de la soledad. Puede nacer de una respiración profunda, de un instante de entrega, de un suspiro que no busca palabras. No se trata de dejar de pensar, sino de dejar de resistir. Es permitir que la mente descanse en Dios, como el río que al fin encuentra el mar y se disuelve en él. Allí no hay urgencia. No hay ansiedad. No hay expectativa. Solo hay presencia. Solo hay paz. Solo hay luz. Y en ese silencio, la oración ocurre sin que lo notes. Porque la verdad ya está siendo afirmada, sin necesidad de voz. Porque el amor ya se está expresando, sin necesidad de forma. Porque el alma está hablando, y Dios siempre escucha al alma que no se disfraza. La oración silenciosa es también el momento donde más fácilmente se puede escuchar. Porque mientras la mente habla, no puede oír. Y muchas veces, lo que se necesita no es más afirmación, sino más escucha. Más contemplación. Más rendición. Más apertura. Cuando el alma guarda silencio, el espíritu tiene espacio para hablar. No con palabras, sino con impresiones suaves, con intuiciones claras, con sensaciones profundas de certeza que no provienen del pensamiento. Y en ese lenguaje sin voz, las respuestas llegan. No como lógica, sino como comprensión repentina. No como solución mental, sino como dirección interior. Practicar la oración silenciosa es un arte que se cultiva. No se domina desde el principio, porque la mente tiende al ruido, a la explicación, a la necesidad de controlar. Pero cuanto más se entra en ella, más fácilmente se reconoce su poder. Unos minutos al día bastan. Un espacio de entrega, de quietud, de presencia. Una respiración profunda, una intención clara. Estoy aquí, Dios. No necesito decir nada. Solo quiero estar contigo. Y con eso, el alma comienza a hablar. Y el espíritu comienza a obrar. No siempre es necesario afirmar para crear. Hay veces en que la sola conciencia del bien ya es suficiente. Hay veces en que el solo acto de descansar en Dios produce más fruto que 1000 decretos. Porque en el silencio verdadero, la fe se vuelve tangible. Y esa fe, aunque no diga nada, mueve montañas. La oración silenciosa es también sanadora. Sana la mente agitada. Sana el corazón herido. Sana el cuerpo cansado. Porque en ella, todo vuelve al origen. Y el origen es Dios. Y en Dios no hay conflicto, ni escasez, ni temor. Cuando no sepas qué decir, ora en silencio. Cuando la mente esté cansada de pensar, ora en silencio. Cuando la emoción esté revuelta y no puedas afirmar con claridad, ora en silencio. Porque ese silencio no es vacío. Es plenitud. Es el espacio donde el alma y Dios se funden. Y desde donde todo se renueva. Así es como el alma habla sin palabras. Así es como la oración trasciende la forma. Así es como lo invisible comienza a ordenarse. Y la paz desciende. Sin un solo sonido. Pero con todo el poder del amor en acción. Capítulo 10. Oración y perdón, el desbloqueo interior de la energía divina. Ninguna oración puede fluir plenamente si está obstruida por la rigidez del rencor. La energía divina, como un río de luz, busca entrar y expresarse a través del alma humana. Pero si ese cauce está bloqueado por resentimientos, heridas no resueltas o juicios sostenidos, la oración pierde su potencia creadora. No porque Dios se aleje, sino porque la conciencia se ha cerrado. El perdón no es una opción decorativa del camino espiritual. Es una necesidad fundamental. Es el acto por el cual el alma libera el pasado, desata los nudos del dolor
y abre espacio para que la gracia fluya sin interrupción. Mientras la mente conserve pensamientos de venganza, de injusticia o de culpa, ya sea contra otros o contra uno mismo, está en guerra consigo misma. Y una mente dividida no puede orar con claridad. Jesús, Maestro absoluto de la conciencia divina, lo dejó dicho con nitidez. Si traes tu ofrenda al altar, y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve primero a reconciliarte. ¿Por qué? Porque no se puede ofrecer oración verdadera desde una conciencia cerrada. El altar representa el acto de oración. La ofrenda, tu palabra afirmativa. Pero si tu interior guarda resentimiento, tu afirmación carece de raíz espiritual. No puede producir fruto porque el campo está envenenado. Por eso, el perdón es la limpieza profunda que despeja el canal por donde pasa el poder divino. Perdonar no es justificar. No es decir que lo que ocurrió estuvo bien. No es negar el dolor ni anular la memoria. Perdonar es soltar. Es elegir, con autoridad espiritual, no ser más rehén del pasado. Es mirar la herida desde una conciencia más alta y declarar: esto ya no tiene poder sobre mí. Es restituirle a Dios el juicio que el ego insiste en retener. Y cuando ese acto se realiza con sinceridad, el alma se libera y la oración se vuelve luz. También hay que perdonarse a uno mismo. Muchas oraciones no prosperan porque la persona aún se siente indigna de recibir. Cree que ha fallado demasiado, que no ha hecho lo suficiente, que no merece plenitud. Y esa autoacusación es uno de los bloqueos más profundos. Dios no guarda registros. El amor no lleva cuentas. La vida no castiga, enseña, guía, transforma. Por eso, el alma que reconoce su error y se vuelve hacia la luz ya ha sido perdonada. Lo único que queda es aceptar ese perdón, incorporarlo, dejar que la culpa se disuelva en la conciencia del amor absoluto. El perdón es un acto de sanación vibratoria. Cuando perdonas, tu campo energético cambia. Tu frecuencia se eleva. El corazón se abre. La mente se serena. Y entonces, la oración comienza a obrar sin interferencias. Lo que antes parecía detenido, fluye. Lo que antes se resistía, se acomoda. Porque el espíritu no se detiene nunca, es el alma quien debe quitar las barreras. No necesitas sentir ternura por quien te hirió. No necesitas reconciliarte externamente si no es lo correcto. Solo necesitas liberar el lazo interno. Y eso se hace con una simple pero poderosa declaración. Te perdono. Me libero. Te dejo en manos de Dios. Y si aún no puedes decirlo con el corazón, empieza con los labios. Repite, ora, respira en esa dirección. La disposición sincera convoca al poder que hará el resto. Hay oraciones que no prosperan hasta que se perdona. No porque Dios la rechace, sino porque el alma no puede recibir lo que no está lista para sostener. Y el perdón es la preparación más alta para la bendición. Es el abono del alma. La purificación del templo interior. El acto que restablece la coherencia entre lo que se pide, lo que se cree y lo que se siente. Perdona, no por el otro, sino por ti. Para que el canal se limpie. Para que la luz entre. Para que el amor sane. Para que la oración, al fin, sea pura energía creadora y no repetición desde el dolor. Recuerda, Dios no se ha alejado. La ley sigue operando. El bien está disponible. Solo debes quitar los velos. Y entre todos los velos, el del rencor es el más denso. Pero una vez que se suelta, una vez que el alma dice, estoy libre, todo está perdonado. Todo vuelve al orden divino. Entonces la oración se vuelve río caudaloso. Fuerza viva. Palabra que crea. Presencia que transforma. Capítulo 11. Orar sin cesar, como convertir tu vida entera en una oración continua. El apóstol Pablo escribió, orad sin cesar. Para muchos,
esa frase ha parecido un ideal inalcanzable, una exhortación mística reservada a los santos o a quienes viven en retiro espiritual. Pero cuando se comprende la verdadera naturaleza de la oración, esta instrucción se revela no como una exageración piadosa, sino como una posibilidad concreta y una necesidad profunda del alma. Orar sin cesar no significa repetir palabras todo el día, ni vivir de rodillas ni estar ausente del mundo. Significa vivir en estado de comunión constante con Dios, en todo lo que se hace, se piensa, se dice, se siente. Significa hacer de cada instante una extensión de la oración. La oración verdadera no es una actividad aislada. No es un acto limitado a ciertos momentos del día. No es una visita ocasional al plano espiritual. Es, en su forma más elevada, un estado de conciencia permanente. Es una actitud interior de humildad, de entrega, de confianza, de reconocimiento constante del bien como presencia activa. Cuando el alma alcanza este estado, no necesita entrar en oración, vive en oración. Orar sin cesar es comenzar la mañana con gratitud profunda y permitir que esa gratitud bañe cada pensamiento posterior. Es caminar por la calle y ver a cada persona como alma, no como obstáculo. Es hacer el trabajo cotidiano como quien lo ofrece al espíritu, sin queja, sin prisa, sin automatismo. Es transformar el pensamiento repetitivo en afirmaciones sagradas. Es sustituir la queja por bendición, la crítica por compasión, el miedo por recuerdo de la verdad. Así, el alma convierte lo cotidiano en sagrado. Y eso es oración continua. Jesús vivía en ese estado. No necesitaba encender velas ni buscar ceremonias. Él mismo era templo. Todo lo que hacía lo hacía desde el centro de su conciencia divina. Sanaba mientras caminaba, enseñaba mientras comía, oraba mientras miraba con amor. Cada palabra suya era oración. Cada silencio, también. Cada decisión, una expresión del reino. Orar sin cesar es vivir en la presencia. Es saber que Dios está en cada instante, no como espectador, sino como fuente viva que fluye a través de ti. Cuando se cocina, se ora. Cuando se limpia, se ora. Cuando se trabaja, se ora. Cuando se descansa, se ora. Porque no se trata de lo que se hace, sino desde dónde se hace. Desde el ego o desde el espíritu. Desde la ansiedad o desde la certeza. Desde el temor o desde la confianza. Para lograr este estado no hace falta retirarse del mundo. Hace falta transformar la mirada. Ver en todo una oportunidad de expresar a Dios. Ver en cada encuentro una ocasión para amar. Ver en cada desafío una invitación a crecer en comprensión. Ver en cada emoción un camino de purificación. Así, cada paso se convierte en parte de la oración. Y el alma empieza a vibrar constantemente en el lenguaje silencioso del espíritu. El pensamiento se vuelve creativo cuando se alinea con la ley. Las palabras se vuelven sanadoras cuando se cargan de verdad. Los gestos más simples se vuelven sagrados cuando se hacen con amor. Y entonces, la vida ya no está dividida entre lo espiritual y lo mundano. Todo es espiritual. Todo es expresión de la oración viva. Todo se convierte en un acto de comunión. Esto no significa que no sigas reservando momentos para la oración consciente. Los momentos de silencio, de afirmación, de visualización siguen siendo esenciales. Pero lo que cambia es que ya no son momentos de Dios aislados. Toda tu vida es momento de Dios. Y esa continuidad te protege, te guía, te eleva. Orar sin cesar es vivir desde el alma, no desde el hábito. Es mirar todo a través del prisma del amor. Es pensar desde el principio divino. Es sentir desde la paz. Es actuar desde la luz. No se trata de repetir fórmulas. Se trata de ser oración. De convertirse en canal abierto, en instrumento afinado, en expresión constante del bien. Y cuando eso ocurre, la oración deja de ser búsqueda y se vuelve presencia. Deja de ser espera y se vuelve realización. Deja de ser petición y se vuelve creación.
Quien ora sin cesar vive en el reino aunque esté en el mundo. Nada lo perturba profundamente porque ha encontrado el eje. Nada lo domina porque vive desde el espíritu. Nada lo separa porque se ha hecho uno con la fuente. Y desde allí, cada día es milagro. Cada encuentro, enseñanza. Cada palabra, semilla. Cada respiro, afirmación silenciosa de que Dios vive aquí, ahora, en mí. Capítulo 12. Cómo orar por otros, sanación, bendición y verdadera intercesión. La oración tiene el poder de transformar vidas, no solo la propia, sino también la de aquellos que son tocados por nuestro pensamiento iluminado. Orar por otros no es un acto de condescendencia ni de control espiritual. Es un servicio sagrado, una extensión amorosa de la conciencia despierta hacia otra alma, reconociendo en ella la misma verdad que sostiene a todo el universo. Cuando se ora por otro correctamente, no se invade su libre albedrío, no se proyectan deseos personales, no se intenta arreglar lo que el ego considera roto. Se sostiene, en silencio, la imagen perfecta de esa alma tal como Dios la ve, completa, sana, en armonía, en camino hacia su realización divina. Jesús no preguntaba si alguien merecía ser sanado. No exigía penitencias ni condiciones. Simplemente miraba con los ojos del espíritu y al ver la verdad en el otro, la despertaba. No imponía. No forzaba. Reconocía. Afirmaba. Liberaba. Ese es el camino de la verdadera intercesión, ver por el otro lo que él no puede ver aún por sí mismo. Y al sostener esa visión en la mente y en el corazón, crear un espacio vibratorio donde la sanación y la transformación puedan tener lugar. Cuando oras por alguien, no describas su problema. No digas, Dios mío, él está enfermo, ayúdalo. No repitas mentalmente la carencia, la angustia o el conflicto que esa persona atraviesa. Porque al hacerlo, alimentas la apariencia con tu energía. La oración verdadera no se enfoca en el síntoma, sino en la causa espiritual. Y la causa espiritual siempre es la misma. La conciencia de unidad con Dios. Por tanto, la oración por otro debe afirmar esa unidad, debe ver más allá de la forma, debe sostener la perfección invisible que espera ser reconocida. Di, en silencio o en voz baja. Tú eres una expresión perfecta del Espíritu. Eres completo ahora. El amor de Dios te envuelve. La sabiduría divina te guía. La vida perfecta de Dios fluye por ti y en ti. Y mientras afirmas eso, no pienses en la apariencia. Siente la verdad. Visualiza a esa persona radiante, en paz, en equilibrio. No imagines su lucha. Imagina su despertar. Esto no es sugestión mental. No es manipulación psicológica. Es comunión espiritual. Tu oración no cambia a la persona directamente. Cambia tu visión sobre ella. Y esa nueva visión genera una vibración que puede tocar su conciencia si ella está abierta a recibirla. La ley no obliga. La gracia no fuerza. Pero la vibración elevada es una invitación poderosa al alma. No siempre verás resultados inmediatos. Y a veces, la persona parecerá resistirse. Pero tu tarea no es medir los efectos, sino sostener la luz. La mente que ora no controla. La mente que ora bendice. Y esa bendición, aun si no es visible al instante, nunca se pierde. Obra en silencio, obra en lo invisible, obra más allá del tiempo. También es importante orar sin apego al resultado. No ores diciendo, haz que acepte este trabajo, o haz que regrese, o haz que cambie. Eso no es oración, es manipulación disfrazada. Ora diciendo, la voluntad de Dios se cumple en ti, de la mejor manera, en el tiempo perfecto. Y yo me alineo con esa voluntad, sabiendo que solo el bien puede salir de ella. Ese desapego no es indiferencia, es respeto por el alma ajena. Es confianza en que el espíritu obra con sabiduría, más allá de lo que el ego desea. Cuando oras por otro, también te sanas a ti mismo.
porque en el acto de sostener la visión espiritual de alguien más, fortaleces tu propia conexión con la verdad. Te conviertes en canal, en instrumento, en punto de luz. Y esa luz también te limpia, te eleva, te ordena. Haz de la oración por otros un acto habitual, no solo en momentos de crisis, sino como práctica de amor diario. Bendice mentalmente a quienes te rodean. Envía pensamientos de paz a quienes atraviesan dolor. Declara bienestar para aquellos que te han herido. No como sumisión, sino como liberación mutua. Cada vez que bendices, rompes cadenas invisibles. Cada vez que afirmas la verdad por otro, abres puertas que quizás él no puede ver. Y cada vez que oras así, el mundo se vuelve un poco más claro. Y tú te vuelves un poco más Cristo. Porque orar por otro no es hablar de él ante Dios. Es verlo como Dios ya lo ve. Y esa visión, sostenida en silencio, es la mayor forma de amor que puede darse en este mundo. Capítulo 13. Resultados concretos, porque la oración cambia el mundo visible. Uno de los errores más persistentes en torno a la oración es creer que pertenece únicamente al ámbito interior, que es útil solo para producir paz mental o consuelo emocional. Se piensa que orar es algo hermoso, sí, pero sin impacto real sobre la materia, los hechos o las circunstancias. Nada más alejado de la verdad. La oración, cuando se comprende y se practica correctamente, tiene poder para cambiar el mundo visible con precisión y contundencia. No porque sea mágica, sino porque opera en el nivel donde todo comienza, en la causa espiritual de la realidad. El mundo exterior, con sus situaciones, relaciones, condiciones y escenarios, es siempre efecto. Y como todo efecto, está sostenido por una causa previa. Esa causa no está en el azar ni en fuerzas externas caprichosas. Está en la mente. Todo lo que ves es la expresión visible de un patrón invisible. Y ese patrón se forma mediante el pensamiento, el sentimiento, la palabra y la visión interna. Orar es intervenir directamente en esa causa, y al hacerlo, modificar su efecto. Cuando oras correctamente, no estás empujando la materia con esfuerzo. Estás cambiando el molde espiritual desde el cual la forma se genera. Estás elevando la vibración de tu conciencia, y esa vibración superior comienza a atraer, reordenar y transformar los elementos que componen tu experiencia. No hay situación externa que pueda resistirse indefinidamente a un cambio profundo en la conciencia que la sostiene. Así como el hielo se derrite ante el calor, la limitación se disuelve ante la verdad afirmada con fe. Jesús no enseñó una oración simbólica. Él enseñó una oración operativa. Cuando multiplicó los panes, no lo hizo para inspirar a la multitud, sino para mostrar que la materia obedece a la conciencia divina. Cuando calmó la tormenta, no fue un gesto poético, fue una manifestación concreta del dominio espiritual sobre las condiciones físicas. Y cuando dijo, todo lo que pidáis creyendo, lo recibiréis, estaba revelando una ley universal, no una excepción milagrosa. La oración cambia el mundo visible porque cambia el punto de emisión energética que origina ese mundo. Todo lo que sostienes mental y emocionalmente comienza a tomar forma. La oración no crea algo desde la nada. Libera lo que ya existe en el plano espiritual y lo atrae hacia el plano físico por afinidad vibratoria. Es como encender una señal de radio, no estás inventando la música, simplemente la estás sintonizando. Y una vez que estás en la frecuencia correcta, la música fluye. Por eso es esencial comprender que la oración no es un intento de alterar lo externo directamente. No se trata de decir, quiero que esta persona cambie, o quiero que mi jefe haga esto, o quiero que aparezca tal cosa. Eso sería tratar con el efecto. La oración verdadera va a la raíz. Declara, yo soy ahora canal perfecto de la provisión divina. Afirma, la paz de Dios llena esta situación. Visualiza, el orden espiritual se manifiesta aquí y ahora. Y al hacer esto, la causa se reestructura, y el efecto debe alinearse. El cambio puede ser inmediato o gradual. Puede llegar como una intuición,
como una oportunidad inesperada, como un encuentro, como una resolución silenciosa. Pero llegará. Porque la ley responde siempre. La oración no necesita testigos para ser efectiva. Muchas de las mayores transformaciones ocurren en lo invisible, hasta que un día lo que parecía imposible ya es normal. No hubo estruendo, ni señales, ni intervención externa. Solo hubo oración sostenida, conciencia elevada, certeza sin presión. Y eso basta. Si oras y aún no ves resultados, no cambies tu declaración, afirma con más profundidad. No intentes orar más fuerte, ora más claro. No midas la oración por los minutos que dura, sino por la caridad vibratoria que alcanza. Una palabra verdadera, dicha desde el alma, es más poderosa que 100 frases repetidas sin comprensión. La oración cambia el mundo visible porque el mundo visible no es más que reflejo. Cuando cambias el espejo, la imagen cambia. Cuando limpias el cristal, entra más luz. Cuando elevas el pensamiento, lo denso se disuelve. Y entonces, el cuerpo se sana. La relación se transforma. La provisión aparece. El camino se aclara. No como resultado de esfuerzo, sino como respuesta natural a una nueva conciencia. Esto no es promesa vacía. Es ley espiritual viva. Es principio eterno actuando con precisión. Y tú, al orar, te alineas con esa ley. Y al alinearte, te vuelves causa. Y al ser causa, ves tu mundo cambiar. No desde la lucha, sino desde el poder silencioso. De una mente que ha recordado su unidad con Dios. Capítulo 14. Cuando no hay respuesta, silencios, tiempos divinos y confianza verdadera. Toda alma que recorre sinceramente el sendero espiritual, tarde o temprano se encuentra con el aparente silencio. Ora con devoción, afirma con fe, visualiza con claridad, y sin embargo, nada parece moverse. La situación persiste, el problema continúa, el cambio no llega. Este es uno de los momentos más delicados del camino, cuando la oración no obtiene una respuesta visible. Y sin embargo, es también uno de los momentos más sagrados, porque en ese aparente vacío se gesta la confianza verdadera. No es que Dios no responda. Dios siempre responde. El Espíritu no guarda silencio por descuido ni castigo. Pero su lenguaje no siempre es el que la mente espera. Y su tiempo no siempre coincide con el calendario del ego. Por eso, cuando no hay respuesta, no hay que dudar de la ley, hay que profundizar en la fe. Jesús lo sabía. No enseñó a orar y luego mirar el reloj. Enseñó a sembrar y luego esperar con certeza, como el labrador que conoce la tierra. Él dijo, cuando oréis, creed que ya lo habéis recibido. Esa es la clave. No orar y luego esperar. Orar y saber. Orar y descansar. Orar y seguir viviendo como quien ya tiene en el alma lo que aún no ve con los ojos. El silencio no significa ausencia de respuesta. Muchas veces significa que el alma está siendo afinada, preparada, reordenada interiormente para poder sostener lo que ha pedido. Porque no basta con desear algo. Hay que tener conciencia para recibirlo. Y esa conciencia, en ocasiones, requiere tiempo para madurar. Dios no niega. Dios no retiene. Dios ordena. Y su orden no es el nuestro. Es más sabio, más amplio, más amoroso. Cuando parece que no hay respuesta, en realidad la respuesta puede estar viniendo desde una dirección que aún no reconoces. A veces, se manifiesta primero en el carácter, no en la circunstancia. Primero en la comprensión, no en el resultado. Primero en la paz interior, no en el cambio externo. Porque el espíritu trabaja desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Si oras y no ves, no dejes de orar. Pero no ores desde la ansiedad. Ora desde la certeza de que el bien ya está en camino. Afirma, no para acelerar, sino para mantener tu mente alineada con la verdad. Visualiza, no para exigir, sino para sostener el canal abierto.
Y luego, vive. Confía. Descansa. Entrega. Porque la fe que necesita ver no es fe. La fe verdadera descansa en Dios incluso cuando el camino está cubierto de niebla. A veces, el retraso aparente es protección. A veces, lo que se ha pedido no corresponde al bien más alto, y la ley lo sabe. Otras veces, el deseo sí es justo, pero hay piezas moviéndose, circunstancias ordenándose, canales abriéndose, y eso requiere un tiempo sagrado. No porque Dios sea lento, sino porque la manifestación en el plano físico requiere condiciones específicas, y la ley está preparando el terreno. Confianza verdadera es mirar el reloj y no preocuparse. Es recibir un no aparente y no rendirse. Es escuchar el silencio y no interpretarlo como abandono. Es saber que, aunque nada parezca suceder, todo está sucediendo en lo invisible. Y tarde o temprano, la forma responderá. Recuerda, la semilla más poderosa crece en silencio. La raíz más profunda no hace ruido. El amanecer no se anuncia con estruendos, simplemente aparece. Y así es la respuesta de Dios. Precisa, amorosa, perfecta. Aunque llegue sin anuncio. Aunque llegue por otro camino. Aunque llegue de forma distinta a la que imaginaste. No confundas el silencio con la negación. Es posible que el universo te esté pidiendo confianza, no insistencia. Entrega, no repetición. Agradecimiento, no ansiedad. Y si puedes permanecer en paz incluso cuando nada cambia, entonces la oración ha obrado en ti. Y esa transformación interior es la garantía de que lo exterior ya ha comenzado a moverse. Porque todo lo que es afirmado con fe, todo lo que es sembrado con intención pura, todo lo que es sostenido con amor, da fruto. Tal vez no hoy. Tal vez no como lo esperabas. Pero sí, siempre, según el plan perfecto. Del Espíritu que nunca olvida. Nunca demora. Y nunca deja sin respuesta. A quien ora desde el alma. Capítulo 15. Convertirse en la oración, el alma como templo viviente del Verbo. Hay un punto en el sendero espiritual donde la oración deja de ser algo que se hace, para convertirse en lo que se es. No se trata ya de momentos cerrados separados de la vida, ni de prácticas reservadas para los instantes de necesidad. Se trata de una transfiguración del alma, un estado en el que la totalidad del ser se alinea tan profundamente con la verdad, que cada pensamiento, cada palabra, cada acción, es oración encarnada. Convertirse en la oración es asumir conscientemente la identidad divina. Es reconocer que tú no solo oras, tú eres el canal vivo por el cual la palabra se hace carne. Es comprender que el templo no está en una construcción ni en un horario. El templo eres tú, y el altar es tu conciencia. En ese templo, el Verbo, la vibración creadora, vive, se mueve y tiene su ser. Cuando la oración alcanza su plenitud, el alma ha comprendido que no necesita pedir, ni siquiera afirmar con esfuerzo, porque vive en el estado mismo que antes buscaba. Ya no dice «soy paz», porque es paz. Ya no repite «soy abundancia», porque emana abundancia en su manera de pensar, de servir, de existir. Ya no declara «estoy sano», porque su energía, su lenguaje y su mirada vibran con la salud del espíritu. Esto no significa perfección humana, sino coherencia espiritual. La oración continua ha tallado el carácter, ha purificado los pensamientos, ha aquietado la lengua, ha refinado los gestos. Y entonces, sin necesidad de proclamarse santo ni de aparentar virtud, el alma se convierte en presencia. Y esa presencia ora sin hablar. Bendice sin tocar. Sana sin imponer. Inspira sin forzar. Porque ha recordado su origen y vive desde él. Convertirse en la oración es vivir en unidad con Dios, sin interrupción. Es tomar decisiones desde la luz, mirar al otro desde el alma, caminar por el mundo como embajador del reino. Es ser testigo viviente de lo invisible. Es permitir que cada acción revele un principio superior. Es cocinar con amor,
trabajar con gratitud, hablar con pureza, respirar con conciencia. Y así, sin buscarlo, transformar el entorno. En este estado, ya no se necesita orar por resultados. Porque el alma ha comprendido que los resultados son reflejo natural del ser. No se busca prosperidad, se es abundancia. No se persigue sanación, se es vida fluyendo. No se pide amor, se ama como expresión inevitable del ser. Jesús fue esa oración encarnada. No necesitaba largas invocaciones. Su sola presencia era orden, claridad, autoridad, compasión. Y tú, hecho a imagen y semejanza de ese mismo espíritu, estás llamado a lo mismo. No a imitar su forma, sino a encarnar el mismo principio. Para eso has orado. Para eso has afirmado, visualizado, perdonado, confiado. No solo para que cambien las cosas, sino para transformarte tú en la expresión visible del Verbo eterno. Cuando el alma llega a este punto, la oración se vuelve respiración. Cada inhalación es una afirmación silenciosa. Cada exhalación, una entrega amorosa. Y en ese flujo, el yo personal se disuelve. Y solo queda Dios, viviendo a través de ti, como tú. Convertirse en la oración no es meta final. Es comienzo glorioso de otra forma de existir. Más simple, más profunda, más verdadera. No separada del mundo, sino transparente en medio del mundo. No escapando de la vida, sino revelando su dimensión más alta. Y desde ahí, bendecir sin esfuerzo, crear sin ansiedad, servir sin perder la paz. Ese es el destino del alma que ha comprendido. No hacer más oraciones. Ser la oración. Ser el canal. Ser el templo. Ser la voz. Ser el verbo. Y desde esa identidad, vivir como respuesta viviente. Como presencia activa. Como paz encarnada. Porque el propósito no era solo que tú cambiaras tu vida. Era que tú te volvieras vida nueva. Entonces, el alma deja de buscar milagros. Porque ella misma se ha vuelto milagro. Ya no pide luz. Es lámpara. Ya no clama por amor. Es abrazo. Ya no exige señales. Es camino. Y el mundo, al mirarte, sin saber por qué, sentirá que ha orado sin palabras. Porque habrá tocado a Dios. En ti,